Intenté lavarlo. Agua caliente. Jabón. Un cepillo. El barro seco de la muñeca se ablandó, se corrió, pero los números siguieron ahí. Hundidos en la piel, no sobre ella. Como si los hubieran escrito primero y mi cuerpo hubiera crecido alrededor. Orientados hacia adentro. No volví a casa. Conduje hasta que el cielo empezó a aclararse y me detuve en un área de descanso, con el motor apagado, temiendo los espacios cerrados y también los abiertos. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo la presión, el ajuste cuidadoso, el peso paciente decidiendo dónde encajaba mejor. Al amanecer, el móvil recuperó cobertura. Había mensajes que no recordaba haber enviado. Con hora durante las mismas horas en que estuve en el bosque. Notas cortas, de procedimiento. Con fotos adjuntas. Las fotos mostraban el claro. Desde arriba. Perfectamente centrado. Perfectamente ordenado. Las huellas formando un patrón que terminaba en un único espacio abierto, cerca del borde, mi espacio, vacío, esperando. En una esquina de una imagen, medio fuera de cuadro, se veía un casco. El mío. El último mensaje iba dirigido a Central. Inspección en curso. Sustitución aceptable. Sello estable. Borré todo. Las fotos volvieron a aparecer. Apagué el móvil. Se encendió solo. A media mañana empezó el dolor de cabeza. Una presión baja y constante detrás de los ojos, latiendo con un ritmo que ya conocía. Al ponerme de pie, el suelo se sentía ligeramente distinto, como si estuviera aprendiendo mi peso. Entonces empecé a notar otras cosas. Como ciertos lugares parecían invitarme a detenerme. Como algunas habitaciones se sentían correctas cuando me colocaba en el punto exacto. Como el silencio se reunía a mi alrededor con más facilidad. Llamé diciendo que estaba enfermo. Luego llamé para renunciar. Nadie discutió. Nadie preguntó por qué. Esta tarde llegó un aviso por un canal público. Lluvias intensas previstas. Riesgo leve de corrimiento. Revisión de infraestructura antigua en la cresta norte. Van justos de personal esta noche. Intento no pensar en lo tranquilo que me hace sentir eso. Mantengo las manos planas sobre la mesa para verlas. Mantengo las luces encendidas. Mantengo ruido de fondo. Pero de vez en cuando, la habitación parece asentarse un poco, como si hubiera encontrado la disposición correcta. Cuando ocurre, siento una necesidad extraña de quedarme quieto. De mantener la posición. Y en algún lugar lejano, en un sitio que ya conoce mi forma, algo espera a que termine lo que empecé. No recuerdo haber decidido moverme. Recuerdo el barro cediendo bajo las manos. Recuerdo el frío regresando a los dedos como un dolor que despierta. En algún punto entre una cosa y la otra, mi cuerpo eligió por mí. Empecé a arrastrarme. No hacia la carretera. No hacia los árboles. De lado. Lejos del centro. La presión reaccionó al instante. El aire se volvió espeso, empujándome, como si avanzara bajo el agua. Los oídos me zumbaban con más fuerza y, durante un segundo, la visión se estrechó hasta que solo vi el barro removido a pocos centímetros de la cara. La radio gritó. No fue estática. No fueron voces. Un único tono sostenido, agudo, tan intenso que me hizo rechinar los dientes. Golpeé la radio con la palma, aplastándola contra el suelo hasta que el sonido se cortó de golpe. El silencio que siguió fue violento, como si algo esencial acabara de desaparecer. El ritmo se descompuso. Solo un poco. Pero fue suficiente. Seguí arrastrándome, tirando de la pierna inútil, ignorando el dolor que me desgarraba la rodilla. Los guantes se me llenaron de barro. El pecho raspó contra piedras. Cada centímetro ganado se sentía robado. Detrás de mí, el centro se movió. No miré. No hacía falta. Sentí cómo se reajustaba,
cómo redistribuía el peso, igual que algo enorme cuando su punto de referencia cambia. Las huellas por las que pasaba empezaron a deformarse, los bordes difuminándose, el patrón perdiendo coherencia, como si el suelo olvidara lo que debía recordar. Los árboles delante de mí temblaron. No se balancearon. Se separaron. Entre dos troncos se abrió un hueco estrecho que antes no estaba. Más allá, la oscuridad se acumulaba, más profunda que la del bosque, pero distinta de la del túnel. Menos contenida. Menos precisa. A la presión no le gustó ese hueco. Se lanzó hacia mí y el barro a mi espalda se compactó con tanta fuerza que me levantó un poco del suelo, sacándome el aire en un gemido roto. El casco raspó contra algo sólido y sentí un tirón seco en la correa. Manos. No agarrando. Colocando. Grité entonces. Un grito sin palabras, crudo, inútil. El tirón se convirtió en empuje, forzando mis hombros hacia abajo, alineándome con el suelo, con un patrón que no podía ver pero sabía que estaba allí. No, balbuceé, arañando hacia adelante. Los dedos encontraron una raíz. Luego otra. Tiré con todo lo que me quedaba. La correa se rompió. Salí despedido hacia adelante, rodé por el hueco entre los árboles y caí por una pendiente corta que no sabía que existía. Golpeé con fuerza, un destello blanco de dolor cruzándome la cabeza, y seguí rodando hasta chocar contra algo duro. Metal. Una valla. La pista de servicio. Los sonidos regresaron de golpe, viento, motores lejanos, el zumbido tenue de líneas eléctricas. La noche volvió a sentirse enorme, caótica, fuera de control. Me quedé allí sollozando, la cara contra la grava, con miedo de levantarme demasiado rápido y que eso lo llamara de nuevo. Nada me siguió. Cuando al fin miré atrás, el hueco entre los árboles había desaparecido. El borde del bosque era uniforme otra vez, intacto, indiferente. No había claro. No había huellas. Solo hojas mojadas y oscuridad. La linterna había desaparecido. La radio también. Y el casco. Cojear hasta que un camión pasó y se detuvo. El conductor me preguntó si estaba herido. Le dije que me había caído. Eso era cierto. Nunca encontraron la brecha del túnel. El informe dice que el sello está intacto. La persona a la que sustituí dejó el trabajo oficialmente. Sin dirección de contacto. Sin efectos personales. Mi identificador de turno fue reasignado esta mañana. Lo encontré escrito en mi muñeca, con barro seco. Orientado hacia adentro. La rodilla golpeó el suelo con más fuerza de la que esperaba. El barro estaba más frío aquí, casi anestesiante, como si hubiera estado aguardando. Intenté incorporarme, pero la pierna no respondió. Tembló y volvió a doblarse, obligándome a quedarme abajo. Permanecí así, respirando por la boca, con el miedo de que si inspiraba demasiado profundo, el aire mismo se diera cuenta de mí. Las voces de la radio se apagaron. No de golpe. Una a una. Hasta que solo quedó un siseo bajo, constante, como una máquina olvidada funcionando en la distancia. Alargué la mano y bajé el volumen con cuidado. El siseo no cambió. Apagué la radio. El claro reaccionó. No encuentro otra forma de decirlo. La presión cedió un poco, como si algo hubiera aflojado su agarre. Las huellas a mis pies se oscurecieron al llenarse de agua, sus bordes volviéndose más nítidos. El olor a polvo sellado se intensificó, mezclándose ahora con tierra húmeda y metal. Entonces noté un ritmo. No era un sonido. Era un compás. La manera en que el aire parecía espesarse y aflojarse, como si algo invisible estuviera reajustando su peso. La linterna respondió igual, atenuándose y brillando en pulsos lentos que coincidían exactamente con ese ritmo. No la toqué. Mantuve las manos visibles. Abiertas. Inútiles. Vale, susurré.
La palabra sonó demasiado alta. Vale. Decirla no me tranquilizó. Solo confirmó que aún podía hablar. Intenté pensar con lógica. Aquel lugar, el Claro, tenía que existir por algún motivo. Acceso de mantenimiento. Zona de carga antigua. Algo heredado de la función original del túnel. Mi mente buscó explicaciones como quien se agarra a restos flotando. Ninguna encajaba. Las huellas cambiaron. No se movieron. Se ajustaron. Las marcas del centro del Claro se hundieron más, como si algo se hubiera inclinado, aumentando su peso. El barro allí se volvió casi negro, liso, sin marcas. Un pensamiento apareció en mi cabeza, completo, sin pedir permiso. No te levantes. Me quedé donde estaba. La linterna volvió a elevarse, lenta y firme, hasta que el haz quedó suspendido justo por encima del suelo frente a mí. No apuntaba al centro. Apuntaba un poco al lado, como si estuviera evitando algo. Seguí el borde de la luz. Entonces vi el objeto. Estaba medio enterrado en el barro, a no más de un par de metros de donde me encontraba. Al principio pensé que era chatarra, parte de una mochila vieja, quizá, o un cartel caído. Luego vi la correa. Luego la forma. Era un casco. Como el mío. El mismo modelo. Los mismos arañazos. La misma tira reflectante en la parte trasera. Estaba orientado en sentido contrario, con la visera agrietada y el interior lleno de barro, como si lo hubieran presionado contra el suelo con fuerza. Miré hacia arriba sin pensarlo, llevándome las manos a la cabeza. Mi casco seguía allí. Lo sentía. Sólido. Real. Volví a mirar al suelo. El casco del barro tenía un número escrito en el lateral con rotulador descolorido. Un identificador de turno. No era el mío. Pero lo reconocí. Era el de la persona a la que estaba sustituyendo. La que no se había presentado esa noche. El aire se tensó. El ritmo se aceleró. La oscuridad del centro del Claro pareció elevarse, no hacia arriba, sino hacia afuera, estirando el espacio hasta dejarlo fino, inestable. Me pitaban los oídos. Las lágrimas empezaron a correrme sin darme cuenta hasta que la vista se me nubló por completo. Una forma comenzó a insinuarse. No visible. Sugerida. Como la idea de un cuerpo presionando contra una membrana que se negaba a romperse. Entonces lo entendí, con una certeza pesada en el pecho. Aquello no cazaba. Procesaba. El túnel no era una prisión. Era un punto de retención. Un lugar donde se guardaban cosas incompletas hasta poder colocarlas correctamente. La radio se encendió de golpe. Esta vez, solo una voz. Clara. Tranquila. Demasiado tranquila. Inspección incompleta, dijo. Negué con la cabeza con fuerza, apretando los ojos. No, susurré. No. He terminado. Me voy. La voz hizo una pausa. Luego respondió, con suavidad. Ya estás en posición. La presión volvió de golpe. Las huellas a mi alrededor empezaron a llenarse, suavizándose, borrando cualquier rastro de movimiento. La linterna se apagó por completo, dejando solo el brillo tenue del cielo nublado. En esa luz débil, vi como el centro del Claro rompía por fin su quietud. Algo presionó el barro. Profundo. Ancho. Como probando si yo me hundiría igual. Y comprendí para qué servían las huellas. No eran de gente que hubiera llegado allí. Eran de gente que había sido colocada. Una a una. Exactamente donde debía estar. El sendero terminó sin aviso. Un segundo estaba bajando corriendo, las botas resbalando sobre hojas mojadas, los pulmones ardiendo. Al siguiente, el pie no encontró nada.
Caí hacia adelante, me apoyé con las manos y me deslicé hasta una zanja poco profunda llena de barro y ramas muertas. El golpe me dejó sin aire. Me quedé allí un instante, con la cara contra el suelo frío, escuchando mi respiración descontrolada y los latidos en los oídos. El barro empapó los guantes. El bosque parecía inclinarse hacia mí, demasiado cerca, como si estuviera atento. Me incorporé sobre los codos. La linterna del casco se había movido. Él las apuntaba abajo y de lado, iluminando solo mis piernas y las raíces retorcidas frente a mí. Intenté ajustarla. No respondió. Golpeé el lateral. Nada. La luz permaneció fija, débil, como si hubiera decidido hasta dónde llegar. Detrás de mí, algo entró en la zanja. El sonido fue suave. Húmedo. Deliberado. No me giré. Me arrastré hacia adelante, hundiendo los brazos en el barro hasta que la rodilla chocó con fuerza contra un tronco caído. Intenté liberarla y sentí un pinchazo agudo. Algo se había enganchado en el pantalón. Alambre. Alambre viejo y oxidado, medio enterrado. Tal vez parte de una valla derrumbada. Tal vez. Tiré una vez. Aguantó. Tiré otra. La tela se rasgó, pero la pierna seguía atrapada. El pánico subió de golpe, caliente, mareante, y empecé a respirar rápido y mal. El paso detrás de mí sonó de nuevo. Más cerca. Por fin giré la cabeza. Elas no alcanzaba a mostrar una forma. Mostraba una ausencia. Un lugar donde la oscuridad no se comportaba como el resto. Parecía plegada. Como si el espacio se hubiera doblado sobre sí mismo. Entonces llegó el olor. El mismo olor seco y sellado del túnel. No pertenecía al bosque. Manoseé el alambre, los dedos resbaladizos de barro, intentando soltarlo sin apartar la mirada de ese parche de oscuridad incorrecta. La radio se me clavó en el pecho al moverme, y durante un segundo desesperado pensé en encenderla. No lo hice. Había algo en esa presencia que reaccionaba al sonido. Como si aprendiera de él. La oscuridad se inclinó. No con prisa. No con agresividad. Con curiosidad. El alambre se dio al fin con un chasquido metálico apagado. Me lancé hacia adelante, el dolor estallando en la rodilla, rodé sobre el costado y luego sobre los pies. No me levanté del todo, cojeé, medio arrastrándome, medio corriendo, mientras las ramas me desgarraban los brazos al salir de la zanja. El terreno se niveló. Emergí en un claro. Durante un latido, el alivio me mareó. Los árboles se apartaban, dejándome espacio. El cielo se veía entre las nubes bajas, con un brillo débil reflejado de la ciudad. Al otro lado distinguí la silueta de una pista de servicio. Casi a salvo. Entonces volví a notar el silencio. Nada de viento. Nada de insectos. Nada de tráfico lejano, aunque podía ver dónde debería estar la carretera. Di un paso adelante, y me detuve. El claro no estaba vacío. El suelo estaba cubierto de huellas. Cientos. Todas superpuestas, hundidas en el barro, todas orientadas hacia el centro del claro. De tamaños distintos. Profundidades distintas. Algunas descalzas. Otras con botas. Otras demasiado largas, demasiado estrechas para tener sentido. Ninguna salía de allí. Yo estaba en el borde, el único rastro que apuntaba hacia adentro. La linterna parpadeó y luego se intensificó sola, elevando el haz despacio, contra mi voluntad, hasta iluminar el centro del claro. No había nada. Y ese era el problema. El espacio central se sentía ocupado. El aire se curvaba hacia adentro, como si algo pesado descansara justo fuera de la vista. Los oídos me hicieron un leve pop, como antes de una tormenta. Detrás de mí, el bosque cambió. Me giré.
Los árboles del borde estaban más cerca que antes, los troncos superpuestos, las sombras cosiéndose en un muro compacto. La zanja había desaparecido. El sendero también. Solo quedaba el claro. Y la sensación de haber sido colocado allí. La radio se encendió sola. Salió estática y, encima, voces. Demasiadas. Todas hablando a la vez, superpuestas, incompletas. Las palabras se rompían antes de poder entenderlas, salvo una frase que se repetía una y otra vez, con tonos distintos. Mantenga la posición. Mantenga la posición. Mantenga la posición. La presión en el aire aumentó. La visión se me cerró por los bordes. Caí de rodillas sin decidirlo, como si el cuerpo hubiera entendido algo antes que yo. Entonces me di cuenta de que las huellas no eran caóticas. Estaban ordenadas. Un patrón que no alcanzaba a ver desde el suelo. Pero comprendí su función. Este no era un lugar de paso. Era un lugar al que se traía a la gente. Y lo que había salido del túnel no me había seguido por accidente. Me había guiado. Porque este era el punto exacto al que debía llegar. No salí corriendo. Eso es lo que más me inquieta ahora. Di un paso atrás, despacio, con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera solidificar la oscuridad. Mis botas resbalaron un poco en el barro y el sonido me pareció demasiado alto, como si hubiera gritado. Me quedé quieto, esperando una respuesta. Nada. El túnel permaneció en silencio. Eso fue peor. Incliné la linterna del casco hacia abajo. No la apagué, solo bajé el haz para que rozara el suelo en lugar de clavarse en la negrura. No sé por qué lo hice. Instinto, supongo. Como si el contacto visual importara, incluso allí. Hablé en voz alta. Inspección completada, dije, para nadie. Mi voz sonó débil. Sello comprometido. Me retiro. Las palabras tampoco hicieron eco. Di otro paso atrás. Detrás de mí, el bosque no sonaba bien. Todo estaba demasiado plano, como si la noche hubiera sido aplastada. Me di cuenta de que ya no oía la carretera. Ni motores lejanos. Ni el viento entre las hojas. Solo mi respiración y el leve zumbido de la linterna. Entonces el aire frío se detuvo. No poco a poco. Se cortó de golpe, como si se hubiera cerrado una puerta. Miré hacia atrás sin querer. La entrada del túnel estaba más oscura que antes. No más profunda, más cercana. Las sombras en el borde se habían espesado, amontonándose, como si la oscuridad se hubiera inclinado hacia adelante para escuchar. La radio crepitó. Me sobresalté tanto que casi se me cayó. Al principio fue solo estática. Luego una voz se abrió paso, distorsionada, estirada. Repita. El alivio me golpeó con tanta fuerza que las piernas me flaquearon. Hay una brecha en el túnel antiguo, dije deprisa. El sello está roto. Posible movimiento en el interior. Me estoy retirando. Hubo una pausa. Demasiado larga. Luego la voz volvió. ¿Qué túnel? El de la guerra, respondí. Cresta Norte. El sellado. Otra pausa. Aún más larga. Ese lugar fue clausurado, dijo la voz. No hay acceso. Lo tengo delante, solté, más brusco de lo que pretendía. Está abierto. La estática se tragó la línea. Cuando la voz regresó, sonaba más baja. Más cerca del oído. Nadie ha sido asignado allí. Algo rozó la parte trasera de mi casco. No fue una mano. No fue presión. Fue la sensación de que el espacio a mi espalda había cambiado. Me giré de golpe, el corazón desbocado, la luz barriendo los árboles. No había nada. Ninguna rama lo bastante cerca. Ningún movimiento. Solo troncos mojados y la oscuridad retrocediendo ante el haz.
Cuando volví a mirar, la entrada del túnel era más grande. Sé cómo suena eso. El hormigón no se había movido. Los bordes eran los mismos. Pero la oscuridad del interior había avanzado, ocupando más abertura, como una marea lenta. Los raíles del suelo ya no se veían, habían sido tragados tras unos pocos metros. Y algo más había cambiado. Había más huellas. Nuevas. Marcadas en el barro junto a las antiguas. Descalzas. De dedos largos. Apuntando hacia afuera. Hacia mí. La radio siseó otra vez, pero esta vez no hubo voz. Solo respiración. Irregular. Forzada. Casi familiar. Me di cuenta, con un nudo helado en el estómago, de que coincidía con la mía. Apagué la radio. El silencio que siguió se sintió deliberado. Empecé a retroceder más rápido, ya sin fingir calma, con los ojos clavados en el túnel como si pudiera abalanzarse. El talón chocó contra una piedra y tropecé, los brazos agitando el aire. No caí, pero la luz osciló con violencia, y por una fracción de segundo se adentró en el túnel. Lo suficiente para mostrar la pared. Estaba cubierta de marcas. No símbolos. No letras. Huellas de manos. Capas y capas, superpuestas, todas orientadas hacia afuera, embadurnadas en la piedra como si hubieran sido presionadas con pánico. O con esfuerzo. En el límite del haz, algo se apartó, lo justo para no ser visto. Me di la vuelta y corrí. Las ramas me arañaban la chaqueta. El aire me quemaba en los pulmones. El terreno se inclinó de forma extraña, sacándome de equilibrio, y comprendí que ya no seguía el sendero por el que había llegado. El bosque se había cerrado detrás de mí, los árboles demasiado juntos, sus sombras enredándose. A mi espalda, desde la dirección del túnel, algo se movía entre la maleza. No rápido. No lento. A mi mismo ritmo. Con cuidado de no hacerse oír. No miré atrás. Porque estaba seguro de una cosa. Lo que había estado sellado en ese túnel no estaba atrapado. Estaba contenido. Y ahora me estaba acompañando hasta la salida. No se suponía que estuviera aquí esta noche. Eso quedó claro desde la forma en que llegó la llamada, breve, apresurada y sin detalles. Un corrimiento de tierra tras la lluvia. Infraestructura antigua. Posible riesgo de colapso. Solo una inspección visual, dijeron. Sin entrar. Estaba cubriendo el turno de otra persona. Así es como empiezan estas cosas. El túnel se encontraba al borde de una ladera boscosa, medio enterrado por la tierra y el tiempo. Llevaba sellado desde la guerra, una losa de hormigón gruesa, señales de advertencia descoloridas hasta quedar en metal en blanco. Lo había visto otras veces de día. Nunca me detuve. No había motivo. Esa noche la lluvia había cesado, pero todo seguía goteando. Los árboles chasqueaban suavemente con el viento. Mis botas se hundían en la grava húmeda mientras me acercaba a las luces de obra, cuyo resplandor naranja apenas vencía a la oscuridad. El sello ya no estaba intacto. Una grieta atravesaba el hormigón como un hueso partido. El barro había empujado desde abajo, abombándolo hacia afuera, como si la colina hubiera exhalado. Alguien había cortado parte de la barrera. Trabajo reciente. Demasiado reciente. Miré el móvil. Sin cobertura. No era raro allí, pero aún así lo sentí, una ligera presión en el pecho. Encendí la linterna del casco y di un paso más. De la abertura salía aire frío. No húmedo. No viciado. Frío. En movimiento. La boca del túnel era lo bastante ancha como para ver el interior. La oscuridad se apilaba en profundidad, tragándose helas a los pocos metros. Unos raíles antiguos recorrían el suelo, medio cubiertos de limo. Las paredes tenían ganchos, cables, soportes para equipos que no existían desde hacía décadas.
Me quedé allí más tiempo del debido. Escuchando. Al principio solo oí gotas cayendo. En algún punto lejano del interior. Lentas. Regulares. Luego me di cuenta de otra cosa. El sonido no hacía eco. Intenté comunicarme por radio. Respondió la estática. Volví a intentarlo, más despacio, como si eso ayudara. Nada. El protocolo decía que señalizara la zona y me marchara. Pero el protocolo también asumía que el sello no se había roto desde dentro. Me agaché y entonces lo vi, el hormigón no estaba solo agrietado hacia afuera. Había zonas raspadas. Arrastradas. Como si algo hubiera presionado una y otra vez. Desde el lado del túnel. La luz parpadeó. Solo una vez. Suficiente para que se me encogiera el estómago. Me dije que era la batería. Equipo barato. Noche larga. Aún así, di un paso atrás. Entonces vi las huellas. No eran recientes. No lo bastante como para ser del equipo que había abierto la losa. Eran más profundas, medio llenas de agua, salían del túnel y se detenían de golpe en el barro, como si quien las hubiera dejado se hubiera quedado allí de pie durante mucho tiempo. Mirando hacia afuera. Esperando. Debería haberme ido en ese momento. En lugar de eso, hice lo que siempre hace la gente cansada cuando aún no ha pasado nada grave. Me incliné. El aire del interior me rozó la cara, con un olor tenue que no supe identificar. No era putrefacción. No era aceite. Era algo viejo. Seco. Como tela sellada durante demasiado tiempo. En lo profundo del túnel, el goteo se detuvo. En su lugar, escuché otra cosa. Un desplazamiento. Lento. Cuidadoso. Como si alguien ajustara su peso en la oscuridad. Me incorporé de golpe, el corazón desbocado, de pronto consciente de lo silencioso que se había vuelto el bosque. Ya no había viento. Ni insectos. Solo yo, el túnel y el haz tembloroso de luz en mi mano. Entonces, desde algún punto muy dentro, algo exhaló. No fue fuerte. No fue cercano. Pero fue intencionado. Y por primera vez desde que llegué, entendí algo con total claridad. El túnel no había fallado. Lo habían abierto. Y lo que quedaba dentro sabía que yo estaba allí.